Bueno, vamos a orar para ponernos en la presencia de Dios. Señor, yo te doy gracias, Espíritu de Dios, por tu presencia en este lugar. Te agradezco infinitamente, Señor, por cada persona que está en este lugar, Señor. Tu palabra dice en Segunda de Crónicas, cuando Pablo estaba predicando, dice: me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor, un poco como yo ahora, ¿no? Y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Padre amado, yo te clamo que el día de hoy sea tu Espíritu Santo moviéndose en este lugar, Señor. Porque no hay palabra, ni sabiduría, ni ciencia humana, Señor, que pueda tocar el corazón de las personas, sino es a través de tu Espíritu, Dios. Yo te clamo, Señor, para lo que tú has decidido en este día, Señor, se ha vuelto una realidad en la vida de cada uno, Señor. Lo que tú has depositado en mi corazón, creo, has depositado en mi corazón para compartirlo este día, sea guiado por ti, Señor, por tu Espíritu Santo, que no sea yo, sino seas tú, Señor. Bendice a cada corazón, Señor, sediento de tu palabra, de tu guía, Señor, de tu bendición en este día, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y bueno, como ustedes saben, estamos comenzando nuevamente una prédica con respecto de Veo una iglesia. La semana pasada tuvimos una prédica hermosa de Gaby, que era Veo una iglesia que ama. Y hoy comenzamos con Veo una iglesia que sirve. Continuamos, perdón. Veo una iglesia que sirve. Cuán hermoso es saber que Dios ha elegido a los miembros de las iglesias para que seamos parte de su equipo. Miqueas 6, del 6 al 8 dice: ¿con qué me presentaré al Señor y me postraré ante el Dios de lo alto? Me presentaré delante de Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agrada el Señor de millares de carneros, de miles de ríos de aceite? Ofreceré mi primogénito por mi rebeldía, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti, sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios? Practicar la justicia. Hay una frase que un amigo muy querido mío, que forma parte de aquí del grupo pastoral de la iglesia, alguna vez compartió y me tocó el corazón, porque él hablaba de la justicia y decía: nosotros como iglesia estamos llamados a impartir justicia, no solamente a los miembros de nuestra iglesia, sino también al sector, a la ciudad, a la nación y, ¿por qué no?, al resto del mundo también. Dios nos hace partícipes de esto. Yo tengo para hoy 4 puntos que creo son muy sencillos, pero importantes y poderosos a la hora de entender un poco qué es el servicio y cómo Dios quiere que lo tomemos en nuestras vidas. A ver. El punto número 1, Dios busca servidores, el mundo busca sirvientes. Pero Jesús, llamándolos junto a Él, dijo: ustedes saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre ustedes, sino que el que entre ustedes quiera llegar a ser grande será su servidor. Esto es contradictorio, ¿no?, para el mundo. El orgullo y el ego es el motor del mundo. Los líderes de afuera buscan sirvientes. Pero el Señor de los señores nos ha llamado amigos y en su infinita misericordia nos hace partícipes de su obra. Y de verdad que esto no es poco. Imagínense ustedes que el arquitecto del universo eligió a personas sencillas como ustedes y como yo para que seamos parte de su obra, de su construcción. No estamos construyendo solamente un edificio pomposo o hermoso, estamos construyendo para la eternidad. Dios no escoge para que sean sus representantes entre los hombres a ángeles que nunca cayeron, sino seres humanos a hombres de pasiones semejantes a las de aquellos a quienes tratan de salvar. Cuando Dios tuvo un mensaje para Cornelio, Cornelio era un oficial romano, un centurión, una persona muy importante y poderosa. Y Dios había visto que en el corazón de Cornelio él tenía el anhelo de conocer a Dios, de buscarlo, ¿no?
Pero no tenía una guía, él era un gentil. Y gentil era porque no era judío, los gentiles eran los no judíos. En teoría no eran herederos de la bendición de Dios, de la salvación de Dios. Pero Dios se había fijado en el corazón de él, ¿sí? Y cuando Dios tuvo un mensaje para él, él le mandó un ángel. Pero el ángel no le detalló el mensaje de la salvación, él no le relató todo el regalo de la cruz. No, él lo que hizo fue darle instrucciones para que se ponga en contacto con Pedro, ¿sí? Cuando Felipe se encuentra con el etíope, Dios bien pudo haber utilizado al ángel para que el ángel vaya donde el etíope y hable con él. Y le explique absolutamente todo lo que el etíope no podía entender de las escrituras que él tenía, pero tenía sed de hacerlo. No, lo que hizo fue enviar al ángel donde Felipe para que Felipe pueda ir donde él. ¿Qué tenemos en común? Son hombres yendo hacia hombres, hombres sirviendo a hombres. El designio de Jesús era que una vez que Él hubiese subido al cielo para interceder a nuestro favor, sus discípulos continuasen la obra emprendida por Él. Antes de irse, Él dice, bueno, les conviene que me vaya porque les va a quedar el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Parafraseando. Y qué hermoso es eso, ¿no? Porque nos hace una vez más partícipes. Los primeros elegidos fueron los 12. Aquí estamos más, no somos 12. Pero somos sus elegidos, no duden de eso. Nosotros no venimos aquí a calentar una banca, créanlo que no es así, ese no es el anhelo de Dios. Si les ha dado talentos, úsenlos a favor de Él, ¿sí? Recuerden que es un Dios celoso, Él es un Dios celoso y Él viene pronto y Él va a pedir cuentas de los talentos y de los dones que tiene cada uno. No hay duda de eso. Tal vez ustedes no lo crean así, pero nosotros en Living Rock somos fervientemente, creemos de que cada uno de nosotros tenemos algo para dar, aunque sea pequeño, es una semilla. La semilla de mostaza es tan pequeña, por eso se habla de la semilla de mostaza en la Biblia, ¿no? Pero da un árbol que es enorme, hace falta plantarla. Estos débiles agentes que eran los 12 discípulos, mediante su palabra y su espíritu, fueron usados para poner la salvación al alcance de todos. Entonces, punto número 1, Dios busca servidores, mientras que el mundo busca sirvientes. Es muy distinto lo uno a lo otro. Punto número 2, servimos para desarrollar en nosotros el carácter de Cristo. Y esta me encanta. Y el que entre ustedes quiera ser el primero, será su siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dios siempre ha sido el mismo. ¿Cuántos creen que Dios no cambia? Amén. Él no cambia, Él nunca cambiará. No es parte de su naturaleza. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Para nosotros existe el tiempo, para Él no existe el tiempo. Dios siempre ha sido el mismo. Sin embargo, fue necesario que tomara forma de hombre en Jesús para que nos revele su verdadero carácter. Esto puede ser un poco confuso para todos nosotros, ¿no es cierto? Pero qué maravilloso es saber que el Rey de Reyes vino a servir. Cualquiera que considera que alguien es grande entre los hombres, viene a que le sirvan. Pero Él vino a servir. Él no nos pide a nosotros nada que Él no haya hecho. Eso es hermoso. A veces pensamos y decimos, ¿cómo es posible que Dios me haga pasar por esto? ¿Cómo es posible que yo tenga que servir? ¿Cómo es posible que yo tenga que hacer esto? Él ya lo hizo por ti. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Hace un rato la Gaby hablaba del diezmo, ¿no? Y de la ofrenda y de las primicias y eso. Y decimos, ¿y cómo es posible? O sea, claro, Él es el dueño de todo, Él no ha tenido que experimentar esto. Mentira. Él tuvo que sacrificar al hijo unigénito, al primogénito que Él tenía, para que todos nosotros pudiéramos ser llamados hijos de Él. Entonces Él, en su forma de demostrarnos a nosotros cuál es su verdadero carácter, dio a su Hijo para que nos revele, ¿no? Pensamos que servimos para servir a Dios. Yo tengo noticias para ustedes y esto puede sonar un poco a blasfemia, pero ya me van a escuchar. Nuestras manos no pueden servir a Dios.
Hechos de los Apóstoles 17:25 dice, y las manos humanas no pueden servirlo, porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. Nosotros no le podemos servir a Él, pero ya vamos a entender después qué sentido tiene todo esto, ¿sí? Pero Él no necesita de nosotros. Sin embargo, nos hace partícipes de su obra. Imagínense qué hermoso es eso, ¿sí? Dios podría haber alcanzado su objetivo de salvar a los pecadores sin nuestra ayuda, pero con el fin de que podamos desarrollar un carácter como el de Cristo, debemos participar en su obra. No hay nada que Cristo desee tanto como personas que presenten al mundo su espíritu y su carácter. Y no hay nada que el mundo necesite tanto como la manifestación del amor del Salvador mediante hombres sencillos tocados por Él. No hay nada que Cristo anhele tanto como que tú y yo formemos parte de su pueblo, formemos parte de quienes están construyendo un reino eterno. Y no hay nada que el mundo, de las paredes para afuera o aquí adentro también, necesite tanto como personas sencillas que se equivocan día tras día, pero que encuentran en Jesús su sostén, su esperanza, su perdón, y llevan ese mensaje a más y más personas. Yo pienso que la humanidad, si en algo, la iglesia en su momento ha fallado, y no me refiero a Living Rock, sino me refiero a la iglesia a través de los siglos, de la historia, si en algo ha fallado, es en vender esa imagen de que los líderes, de que los siervos, de que las personas que trabajan ahí, de que las personas que están en la alabanza, de las personas que están en cada uno de sus ministerios son perfectas. Y es una mentira. Eso es falso, eso no existe, eso no es verdad. Entonces, que todos nosotros, los que estamos aquí, seamos parte de esto, siendo como somos, con nuestras cargas, con nuestros dolores, con nuestras preocupaciones muchas veces, pero luchando y con victoria tras victoria, ¿no? De gloria en gloria, tiene mucho sentido para los que están ahí afuera, que aún no conocen a Dios. Muchas veces muchas personas a mí me han dicho, no, yo no voy a ir a la iglesia sino hasta que esté bien, hasta que haya arreglado todos los conflictos que tengo, ¿no? Pero es que no, tú estás equivocado. Es al contrario. Tienes que ir allá, tienes que venir acá para que puedas encontrar en el Todopoderoso la ayuda que tanto necesitas. Y saben, a veces también pensamos que para servir necesitamos tener todo resuelto. No, yo estoy mal en esto, en mi casa me está yendo mal, mi matrimonio está con conflictos, mi economía no es la mejor, no tengo tiempo, estoy enfermo. Hay una frase que una persona muy querida para nosotros siempre nos dice, y dice, ustedes se van a sanar sirviendo. Se van a sanar sirviendo, con todas sus cargas. Van a compartir sobre el diezmo y la ofrenda, pero tienen problemas financieros, se van a sanar sirviendo. Estás enfermo, te piden que ores por un enfermo, te vas a sanar sirviendo. El mundo necesita sanarse, necesita sanidad, necesita sanación. Y créanme, Dios ha elegido utilizar a cada una de las personas que están aquí, a pesar de que cree que tal vez no está a la altura. Nunca vamos a estar. Solo Cristo nos puede volver santos y justos para toda obra, para toda buena obra. Tenemos que dar el paso nada más. Existe algo en el darse para otros que constituye y transforma cada acción en un gozo genuino, una felicidad que solo se puede encontrar en el servicio y sin duda Cristo quiere que lo experimentemos. Hay más bendición en el dar que en el recibir. Hay más alegría en el corazón de un padre cuando ve sonreír a su hijo que cuando uno está solo, ¿no? Si yo veo que mi hijo se emociona, que mi hija se emociona, está feliz por algo, en serio tengo mucho júbilo.
Y cuando puedo alcanzar la vida de otras personas y tocar la vida de otras personas, sea cual sea la función que estoy realizando yo, créanme, eso va a transformar su vida en gozo. No hay duda de eso. Amén. ¿Y saben qué es lo más loco de todo esto? Es que nosotros somos, como dice la palabra, somos vasos de barro. ¿Sí? Nosotros podemos y tenemos que ser muy cautos cuando estamos sirviendo, ¿no? O cuando vamos a pensar en hacerlo. Porque tenemos que saber que no es nuestro, ¿no? Todo lo que va a pasar, porque van a pasar cosas, créanme. Cuando ustedes comiencen a servir, van a pasar cosas. Cuando comience a orar por el enfermo va a ser sanado. Cuando usted comience a ayudar a las personas que están afuera y esas personas vean eso, van a querer conocer al que ha tocado su vida, ¿no? Van a pasar cosas, pero tienen que tener cuidado también un poco con el tema de la humildad. Y les tengo que ser francos con eso, o sea, porque las personas pueden llegar a confundirse. ¿Sí? Entonces el servicio realmente no es, o sea, para ganar la gloria y la honra yo, sino es para dirigirla hacia el que me da cualquier don, cualquier talento o cualquier medio para yo poder llegar a otras personas. Segunda de Corintios 4:7 dice, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces esto una vez más nos habla de que servimos para desarrollar en nosotros el carácter de Cristo. Para eso servimos. Y bueno, esto también nos conecta con el punto número 3, ¿no? El servicio es nuestro lenguaje de amor hacia Dios. Jesús había resucitado, y bueno, imaginen un poco esto, ¿no? Jesús había resucitado y si recuerdan lo que pasó con Pedro, ¿no? Lo negó 3 veces. 3 veces. Pero él se arrepintió. Él se arrepintió después de todo esto. Y de hecho, cuando Jesús recién resucita, él dice, díganle a Pedro. Dice, díganle a Pedro. Cuéntenle a Pedro que estoy aquí. Yo me imagino el dolor que había tenido Pedro, ¿no? Le fallé 3 veces al Señor. Se murió y no me pude despedir bien. Soy la falla. Estoy mal. Pero imagínense también el corazón de Jesús, ¿no? Cuando resucita y es, díganle a Pedro. Tiene esperanza todavía. Todo había cambiado, ¿no? Ya después de todos estos días que habían pasado, Jesús se encuentra con Pedro, ¿no? Bueno, están conversando. Y Jesús le pregunta 3 veces. El versículo que les voy a leer es el segundo. Dice, Jesús repitió la pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dice Pedro. Tú sabes que te quiero. Entonces, cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Aquí hay 2 cosas que me vuelan la cabeza. La primera es que cuando Jesús se dirige a Pedro, no le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro era el nombre que Jesús le había puesto a Simón cuando él había visto lo que él haría a futuro. Él sería la roca sobre la que él cimentaría su iglesia. Pedro era el nombre, digamos así, divino que Jesús le había puesto a Simón. Cuando Jesús le pregunta aquí a él, le dice, Simón, hijo de Juan. Él está hablando con el hombre, con el hijo de hombre, con el que pecaba, con el que se quedaba dormido mientras él oraba. Deje ver cuántos están dormidos aquí. Simones, hijos de Juan. Ahí hay una, ya vi. Levantó la mano. Simón, hijo de Juan. Recuerden que también, yo pienso que ahí sí era bien Simón, hijo de Juan, cuando le voló la oreja, ¿no? al oficial romano. Simón, hijo de Juan, era alguien que batallaba con su humanidad, con su naturaleza pecaminosa. Y, insisto, Jesús cuando le hizo la pregunta no le dijo Pedro, le dijo Simón, hijo de Juan. ¿Me amas? Sí, Señor. Sí, Señor. ¿Y saben qué? De ahí Jesús no le dice, esta es la segunda cosa que me vuela la cabeza, porque Jesús no le dice, demuéstrame que me amas.
cántame, órame, levántame en tus hombros. No, Él dice, entonces cuida de mis ovejas. Entonces cuida de mis ovejas. El servicio es nuestro lenguaje de amor hacia Dios. Cuando cuidamos de sus ovejas, cuando servimos a sus ovejas. Y saben, Jesús no solo servía a gente buena, de hecho, Él sanaba y servía a quien lo necesitaba. Él no distinguía. ¿Ustedes creen que Él sanaba solamente a cristianos o ayudaba solo a cristianos? No. De hecho, no habían los cristianos todavía. Cristo debió haber muerto, haber resucitado, haberse ido para que comience el cristianismo. Así fue. Entonces, no, Él no ayudaba solamente a cristianos. No creamos que el servicio es únicamente para las personas que están aquí adentro. Sí, comienza aquí. De hecho, comienza en nuestra casa. Pero también es para el mundo, en donde sea que ustedes estén. ¿Sí? Jesús no servía solo a gente buena. De hecho, Él sanaba y servía a quien lo necesitaba. Y parecía tener preferencia por quienes la sociedad y los religiosos consideraban lo peor. Amigo de pecadores, sanaba leprosos, los leprosos eran considerados una escoria. Pensaban que se habían ganado eso por todos sus pecados, ¿no? Eran socialmente separados, segregados. Jesús, amigo de pecadores, sanador de leprosos, Él sanaba a quien lo necesitaba. Si los cristianos somos únicamente de nombre cristianos, entonces somos como la sal que ha perdido su sabor. No tienen influencia de bien para el mundo y por su falta de representación de Dios son peores que los incrédulos. Esto es fuerte, pero es verdadero. Las personas que se hacen llamar cristianas solamente de nombre, pero que no hacen el bien hacia afuera, son peores que los incrédulos, porque están dando un falso testimonio de Dios. Es fácil. Vamos a llegar a nuestro cuarto y último punto. Todo servicio, por pequeño que parezca, tiene poder atómico y eterno. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. ¿Cómo comienza, no? Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Todo servicio que usted haga, en donde sea, aquí, afuera, por más pequeño que sea, tiene poder. Y no tiene poder por usted, tiene poder por el Espíritu Santo. ¿Sí? Si vivimos para agradar al Espíritu, del Espíritu vamos a cosechar ¿qué? Vida eterna. Tiene consecuencias eternas. No es algo de una semana, de 15 días, de un mes, de un año mientras esté en la iglesia. No, es para la eternidad. No es ni siquiera para toda la vida, es para la eternidad. ¿Cómo podremos ser estimados dignos de entrar en la ciudad de Dios si no estamos dispuestos a consentir verdaderos sacrificios para salvar a quienes están por perecer? Y no me refiero a los que están por perecer en los hospitales, me refiero a los que están por perecer para la vida eterna. Imagínense a alguien que perece eternamente. Toda la eternidad alejados de la presencia de Dios. Es verdad, existe. Va a existir esto de aquí. El infierno va a ser una realidad. Muchas personas dicen, no, aquí ya es un infierno. Uy, imagínense, si usted piensa que esto es un infierno, no quiero saber qué piensa después, ¿no? ¿Cómo va a ser después? El crujir y el rechinar de dientes. El servicio, entonces, para nosotros, el servicio
en las iglesias es una manera de cultivar y de sembrar en la tierra, con la idea de cosechar hacia la eternidad. ¿Cuál fue el mejor momento para plantar un árbol? Dice un sabio. Hace 30 años, responde. ¿Ya no tiene sentido entonces? El segundo mejor momento para plantar un árbol es hoy. Es hoy. Si no lo plantaste hace 30, plántalo hoy. Comienza hoy. La iglesia está llamada a traer justicia a las naciones. Es la representante de Dios. Son los pies y las manos de Cristo. Es el cuerpo de Cristo. Formemos parte del cuerpo de Cristo. ¿Sí? No seamos como la mugre que está debajo de la uña, que está en el cuerpo, pero que no hace nada. Seamos como una parte del cuerpo activa, que está dispuesta a hacer lo que está llamada a hacer. ¿Y saben qué es lo hermoso de todo esto? Que cuando nosotros comenzamos a trabajar por los demás de una u otra forma, esto tiene un impacto. Por eso digo que es como un poder atómico. Puede ser una cosa tan pequeña como que usted invite a alguien a la iglesia porque le invitó nada más. Porque él vio en usted un abrazo sincero y le dijo, oye, vamos. Es más, no tienes cómo irte, yo voy a pasar por ti. O vamos juntos en el bus. Pongámonos de acuerdo, encontrémonos, no sé, en San Blas y vamos caminando juntos para que no llegues y te sientas incómodo. Eso también es servicio. O si usted está afuera y se encuentra con alguien que nada tiene que ver con el cristianismo, pero que necesita ayuda, y usted lo hace, usted va a causar un impacto que no se imagina. Son cosas pequeñas las que hacen el cambio. ¿Y sabe qué pasa con esa persona después de que usted siembra eso en esa persona? Algún rato esa semilla va a germinar. ¿Y sabe qué? Esa persona va a hacer lo mismo por otra. Y así por otra, y por otra, y por otra. La iglesia está compuesta de personas, así, individuales como todos nosotros. ¿Sí? Y muchas veces nosotros hemos pensado que debemos delegar únicamente a la iglesia las labores de servicio que necesita, o sea, la ciudad, el país, las personas, los niños. Y saben, no es tanto así la verdad. Porque nosotros tenemos que dar el primer paso como individuos para, está bien, apalancarnos en estos servicios que tiene la iglesia para otras personas y canalizar bien esa ayuda o ese servicio. Pero comienza por nosotros. Y siendo aún más sinceros, comienza en nuestra casa, en nuestra escuela, en nuestro colegio, en nuestro trabajo, en nuestro caminar por la calle. Hagamos lo que podamos y Dios aumentará nuestra capacidad. La parábola de los talentos es súper clara, ¿no? Dios es un Dios celoso. Hagamos lo que está a nuestro alcance. No nos quedemos dormidos y lo guardemos debajo de la tierra. Yo sé que hay muchas personas que tienen muchos talentos y muchos dones que han decidido postergarlos y guardarlos debajo de la tierra. Pero ¿saben qué? La palabra dice, ¿no? Él va a venir y va a pedir cuentas sobre esto. Y en esto sí quiero ser súper claro, ¿no? El otro día pensaba y le decía a mi esposa hermosa que está por ahí, le decía, oye, todos los cristianos de una u otra forma propagamos el mensaje de Jesús, incluso sin haber pisado nunca en nuestra vida un púlpito. Porque somos objeto de observación. Muchas personas están atentas a lo que hacemos. Entonces, que lo que hagamos dé real testimonio de lo que somos en Él, ¿no? En Cristo. La fe que profesamos es muerta si no tiene obras. Y esto es fuerte, ¿no? Esto es fuerte, pero es verdad. Porque nos podemos excusar en que nosotros vivimos por gracia, ¿no?
Entonces voy a pecar ilimitadamente porque por gracia soy salvo y no por obras. Pero la Biblia dice, no insistas en el pecado. O sea, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, pero no te quedes ahí, arrepiéntete, deja de pecar. Living Rock ha sido puesta para traer justicia a esta ciudad y la mejor manera de hacerlo es sirviendo a los demás a través del amor. Es realmente un reto para cada persona. Yo lo sé, para nadie es fácil. Tenemos familia, tenemos pareja, tenemos hijos, tenemos aficiones, tenemos hobbies, tenemos hambre. Tenemos tantas cosas que podrían ir antes de, ¿no? Pero saben, lo que ustedes van a hacer va a tener un fin eterno. Es decir, no va a conocer fin. A veces es loco porque mis hijos siempre me están preguntando, ¿no? Papi, ¿cuál es el número más grande que hay? Y no sé cómo explicarles a veces, ¿no? Que no existe el número más grande, porque es infinito. El infinito, ¿y cuál es el infinito? El infinito es así, ¿no? Es Dios, es el amor de Dios. Como miembros de una iglesia llamados a servir, tenemos que tener presente que aquí no acaba nuestro servicio. ¿Sí? Para las personas que están sirviendo hoy, aquí no acaba nuestro servicio. Para las personas que están sentadas hoy, aquí no acaba nuestro servicio. Para las personas que tal vez sirven esta semana, ahí no acaba nuestro servicio. Nuestro servicio es constante. El mundo busca sirvientes, Dios busca servidores. Servimos para desarrollar en nosotros el carácter de Jesús. Si es que no fuera así, perdón, voy a hacer un paréntesis en ese de ahí, si es que no fuese de esa forma, ¿no creen que Jesús se hubiera quedado aquí eternamente? No hubiera practicado su ministerio solamente 3 años. Él se hubiera quedado, era el Hijo de Dios, resucitó de entre los muertos. Ya no hubiera sorprendido que sea inmortal también aquí, ¿no? Pero no era ese el propósito. El propósito de Él era que nosotros adquiramos su carácter mediante el Espíritu Santo. Que nosotros hagamos la obra. Tú y yo. Tú y yo. El tercer punto. El servicio es nuestro lenguaje de amor hacia Dios. Cuando servimos a los demás, estamos diciéndole a Dios, Dios te amo. Él no necesita nuestro servicio, pero ¿saben que sí conmueve el corazón de Dios? Cuando le dices te amo. Eso sí le conmueve. Él no necesita que le sirves, pero ¿saben qué le conmueve a Él? Cuando sirves a la persona que está al lado tuyo, aunque no lo merezca. Eso sí le conmueve a Dios. Nuestro servicio tiene, por pequeño que sea, un poder atómico y eterno. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Primera de Corintios 3, del 10 al 15 dice: por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Pablo está hablando aquí, ¿no? Dice, ahora otros edifican encima. Pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado. Pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales: oro, plata, joyas, madera, heno o paja. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. Cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor.
construyamos con materiales resistentes al fuego, con oro, con plata, con metales preciosos y con piedras preciosas. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. Escuchen esto. El constructor se salvará, pero como quien apenas se escapa atravesando un muro de llamas. ¿Vamos a ser salvos? Aunque no hagamos mucho, sí. Pero yo no quiero ser salvo atravesando un muro de llamas, al susto. Yo sé que ustedes también quieren que cuando el fuego exponga la obra de cada uno, el servicio de cada uno, permanezca intacto. Y la recompensa entonces sí va a ser eterna. Amén. Ahora yo les quiero llamar. Ahora yo sé que hoy hay muchas personas que Dios ha estado hablando, ¿no?